Disfruta de nuestras reuniones online. Nos encontrarás por YouTube como Asambleas de Dios Río Sucio y por Facebook como Asambleas de Dios Río Sucio. Nuestras reuniones son miércoles a las 7 p.m. y los domingos a las 8 a.m. No te lo pierdas. Buenas noches, iglesia, sean todos bienvenidos. Qué bendición una vez más estar con ustedes. Hoy tenemos un invitado, tenemos al pastor Dubier Román nuevamente con nosotros, que nos trae una palabra, entonces quedamos con él. Sean todos bienvenidos. El Ministerio Cielos Abiertos, sede Belalcázar, presenta al pastor Dubier Román Corrales. Bienvenidos. Mil bendiciones para todos. Agradecemos a todos los que nos siguen a través del Facebook y a todas aquellas personas que nos escuchan a través de la emisora radial. Esperamos que cada una de estas palabras sea de gran bendición y de edificación para sus vidas. En el mes de mayo vamos a tratar un tema muy particular y muy pertinente a la fe y a la doctrina cristiana. Ese tema lo hemos denominado ministerio. Pero antes de continuar, quisiera relatar una historia, quisiera relatar una ilustración. Se cuenta de un hombre que va a un lago y cuando se acerca a ese lago puede observar cómo un escorpión se ahoga. Aquel hombre toma la iniciativa de salvarle la vida al escorpión y extiende su mano, pero con tan mala suerte que mientras lo sacaba siente como aquel animalito con su aguijón lo pica. El hombre, a causa del dolor y quizás sin pensarlo, lo suelta rápidamente. El animalito vuelve a caer al lago y el hombre, sin pensarlo dos veces, vuelve a extender su mano con la intención de sacarlo y de salvarlo. Y ante eso, una nueva picada. Alguien que observaba la escena se acerca para preguntarle por qué, si lo picó una vez, y por qué, si corría el peligro de ser picado en segunda ocasión, por qué no dudó, por qué lo realizó. Y el hombre se mira y le dice: por algo sencillo, la naturaleza del escorpión es picar, mi naturaleza es ayudar. Y bueno, ante esta anécdota, ante esta ilustración, cabe mencionar que hablar de ministerio es sencillamente hablar de servicio. Aquella persona que se declara como un ministro es porque es alguien que ha sido capacitado y que tiene
plena disposición para presentar su servicio y ofrecer su servicio no solo a Dios, sino también a los hombres. Un ícono en nuestra fe cristiana es el apóstol Pablo. Uno de los más grandes ministros dentro del Evangelio es el apóstol Pablo. Y uno de sus postulados principales que encontramos en Filipenses capítulo 1, versículo 21, declara: porque para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Aunque no parezca, la carta que escribe Pablo a los filipenses son las palabras de un hombre que se encuentra encerrado en la cárcel, se encuentra preso, es un hombre encerrado en una prisión. Y aunque no pareciera, porque usted y yo vamos a encontrar la palabra gozo, la palabra alegría, la palabra regocijo reiteradamente en aquella epístola, la situación bajo la cual se escribe aquella carta, aquella epístola, es una situación extrema. Pablo se encuentra en dificultades, Pablo ha enfrentado injusticia y sin embargo continúa hablándole a los filipenses, continúa ministrando a los filipenses, continúa ayudando a los filipenses. A través de aquella carta, a través de aquella epístola, Pablo les describe la situación que está viviendo en la cárcel, pero les hace un llamado a la unidad también. Pablo les está ministrando, Pablo les está sirviendo. Como lo podemos notar, la prisión no pudo impedir que Pablo continuara siendo un ministro de Dios. Como lo podemos observar, la prisión no pudo impedir que Pablo continuara ministrando a las personas que le rodeaban. Ahora, Pablo se encuentra allí con un juicio ilegal. Pablo se encuentra allí injustamente. Pablo se encuentra allí esperando un juicio y que posiblemente iba a terminar en su muerte. ¿Cómo podría entonces Pablo ver la vida con ojos de optimismo? ¿Cómo podría entonces Pablo tener gozo en medio de esas circunstancias? Podemos afirmar que Pablo pudo hacerlo porque vio el ministerio de la manera correcta. Podemos afirmar que Pablo tuvo gozo en medio de esa circunstancia difícil, en medio de esa adversidad, porque Pablo comprendió su llamado ministerial. La visión que tengamos es de gran influencia sobre nuestras vidas. Una visión equivocada nos conduce a vivir de manera equivocada. Si no podemos vernos a nosotros mismos como ministros, entonces no podremos entender que Dios nos ha asignado un propósito. Y ¿sabe algo? Aquellas personas que no pueden comprender el llamado ministerial que Dios les ha realizado, van a pensar que la vida consiste solo en lo que vivimos en esta tierra. Y cuando tenemos ese panorama, entonces vamos a centrarnos en cosas terrenales. Vamos a enfocarnos en el dinero, vamos a enfocarnos en la posición, en la fama, en la reputación. Vamos a enfocarnos en prestigio o en placer. Pero para Pablo, sin embargo, la vida significaba desarrollar valores eternos. Para Pablo, quien podía ver desde otra perspectiva, la vida era mucho más que algo pasajero, que algo físico. Y Pablo nos permite obtener una perspectiva eterna y que nos conduce a que usted y yo vivamos para Cristo y que el morir sea ganancia, como son las palabras que fueron postuladas por él. Ahora, entender nuestro llamado ministerial nos hace libres y nos hace libres para poder servir con autoridad, para poder servir con excelencia, para servir y en ese servicio ser coherentes entre lo que predicamos y lo que hacemos. Somos libres para entregarnos a lo que realmente vale la pena sin temer a lo que nos pueda suceder en tanto que realizamos o que ejercitamos ese ministerio. Pablo nos regala algunas instrucciones
para que usted y yo podamos comprender nuestro llamado ministerial. Y dentro de esas instrucciones, Pablo nos insta, nos motiva a usted y a mí para que tengamos presente algo. Mi ministerio, su ministerio, tiene un punto de partida. Y ese punto de partida, Pablo expresa que el punto de partida de todo aquel que quiere servir es la humildad. Permítanme leer Filipenses capítulo 1, versículos del 12 al 21. Declara la palabra del Señor. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará mi liberación. Conforme a mi anhelo y esperanza de que de nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Y aquí el postulado de Pablo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El ministerio tiene un punto de partida, y ese punto de partida es la humildad. Es que ser humilde significa tener una clara perspectiva de quién somos usted y yo, de quiénes somos nosotros mismos. Podemos observar a un Pablo que tiene una visión diferente a la visión del mundo que lo rodeaba. Porque para Pablo, lo que el mundo determinaba y señalaba como sus enemigos, para Pablo eran personas que sencillamente, sin ser conscientes quizás, estaban cumpliendo con los propósitos eternos de Dios. De modo que aquellas personas que pensaban que se oponían a su ministerio, realmente estaban siendo piezas claves en la ejecución de su ministerio. Es que cuando yo tengo la perspectiva y la visión de Dios, sin que eso me quite la humildad, puedo ver la vida de otra manera y puedo ver las circunstancias de otra forma. Aunque existía la posibilidad, como lo mencioné anteriormente, que Pablo muriera, esto haría que Cristo fuera glorificado en él, y lo expresa, ya sea para vida o para muerte, que el Señor Jesucristo sea glorificado en mí. Escúchenme muy bien. Un ministro de Dios glorifica a Cristo a través de cualquier circunstancia. No podemos decir que las circunstancias que estamos viviendo nos impiden ministrar. Todo lo contrario, nos impulsan a servir a Dios y a los hombres de una manera mucho más violenta, de una manera mucho más agresiva. Ante las circunstancias difíciles, los ministros tenemos que ser respuesta de Dios para esta sociedad. Pablo no era prisionero de Roma. Pablo declara que él era prisionero de Cristo. Y aplicándolo un poco a nuestro contexto, usted y yo estamos encerrados no por causa del coronavirus. Con toda seguridad, no nos ha encerrado el coronavirus, nos ha encerrado Dios para enseñarnos su palabra, para que regresemos a la comunión que quizás habíamos descuidado, que quizás habíamos perdido. Nos ha encerrado, en el caso de algunos que me escuchan, porque quizás nunca nos atrevimos a ingresar a una iglesia cristiana, pero ahora podemos escuchar esta palabra y este mensaje a través de estos medios, y a través de estos medios Cristo es glorificado, y a través de estos medios podemos servir a Dios, podemos ser ministros de Dios
y también ser ministros para los hombres. Los soldados encadenados en sus muñecas, que era una práctica común para que los prisioneros no huyeran, no eran guardias. Pablo los veía no como guardias, Pablo los veía no como verdugos, Pablo los veía no como el impedimento para escaparse. Pablo los veía como almas que necesitaban de salvación. Ese es el pensamiento de un ministro de Dios. Pero ese pensamiento solo puede desarrollarse y solo puede nutrirse cuando tenemos ese punto de partida claro, ese punto de partida que es la humildad. Con toda seguridad, un ministro arrogante no es un ministro de Dios. Con toda seguridad, aquellos que dicen servir a Dios, pero pisotean a los hombres, realmente tendrían muchas cosas que reevaluar y que replantear. Tener la perspectiva correcta de nuestra posición delante de Dios y delante de los hombres nos permitirá crecer en carácter cristiano. Y cuando crecemos en carácter cristiano, entonces estamos caminando para convertirnos en ministros preparados para servir a Dios y para servir a los hombres, siempre con ese grado y con esa convicción de servir en humildad. Para comprender nuestro llamado ministerial, debemos tener presente que hay un postulado general. Y ese postulado general es la unidad. Pablo escribe allí en Filipenses, capítulo 2, versículos del 1 al 18, de la siguiente manera: Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Asido de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda glorificarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. La unidad, el postulado general del ministerio. En esta carta Pablo aconseja a los filipenses acerca de la unidad y acerca de la humildad, como lo tratamos anteriormente. Y es por eso que en el capítulo 2, versículos del 1 al 18 que acabo de leer, Pablo anima a los creyentes a vivir en unidad unos con otros. Y decirlo es fácil, pero practicarlo es un poco difícil, es un poco complejo. Es más exigente de lo que podemos pensar y de lo que podemos creer. En esta cuarentena y este tiempo de encierro, quizás salieron a relucir algunas
características propias de nuestro temperamento, de nuestras personalidades, que encontramos que se hacen álgidas y que se contraponen con la personalidad de otra persona, con el temperamento de alguien más que está en nuestras casas y a quienes amamos, pero con quienes nos cuesta permanecer en unidad. ¿Queremos ser ministros de Dios? Hay un postulado general. Debemos luchar por mantener la unidad. Debemos trabajar, ser proporcionales en cuanto a la unidad. Y Pablo hace este llamado a la iglesia de Filipenses y destaca además que la clave para esta unidad es ser del mismo parecer que los demás. Que la clave para esta unidad es servir a los demás. Entonces encontramos a Pablo ministrando a los filipenses a través de su consejo. Encontramos a Pablo expresando el deseo de Dios, y ese deseo es que ellos se mantuvieran en unidad, fuera cual fuera la circunstancia, fuera cual fuera la situación que estuviesen enfrentando. Hay muchas cosas que atentan contra esa unidad. Puede ser la economía, puede ser aún la fe y la forma en que interpretamos nuestra fe. Eso puede atentar contra unidad. Pero en tiempos de crisis, los ministros de Dios no estamos buscando a quién atacar, sino más bien a quién ayudar. No estamos buscando qué recibir, sino más bien estamos dispuestos a dar aquello que mi hermano, aquello que mi prójimo necesita. Esta instrucción de Pablo hace que todos y cada uno de nosotros quede sin excusa para aceptar que podemos ejercer un ministerio a favor de los demás. Y es que esta palabra ministerio ha sido desvirtuada desde los púlpitos, ha sido deformada desde la interpretación bíblica que se hace. En algún momento, y usted compartirá esto conmigo, hemos llegado a pensar que los que tienen ministerio son algunas personas particulares, pero encontramos a través de este escrito que todos los hombres estamos llamados a ejercer ministerio, y que de hecho hay algunas personas que sin ser cristianas son ministros, quizás no de Dios, pero sí excelentes ministros dentro de una comunidad, excelentes ministros dentro de un contexto familiar. Hay personas que su naturaleza es servir y que su naturaleza es, como el hombre de la ilustración, su naturaleza es ayudar sin importar lo que les pueda suceder en ese acto de ayuda. Filipos era una ciudad con personas de diversas procedencias, con personas de diversas culturas, y sin embargo, Pablo realizó el llamado a la unidad. Pastor, ¿qué ejemplo nos puede dar de esa diversidad? En Hechos capítulo 16, versículo 14, usted y yo vamos a encontrar que una persona que integraba aquella iglesia es una mujer llamada Lidia. Y Lidia es una mujer judía, una mujer exitosa en los negocios, una mujer que manejaba ciertos recursos económicos. Pero junto a ella encontramos también una muchacha esclava. Entonces, si Lidia era una mujer que manejaba recursos, ahora nos encontramos ante una muchacha anónima y que es esclava. Y posiblemente era griega. Esto establece una cultura diferente. Y nos encontramos además ante un miembro muy particular de aquella iglesia, el carcelero, posiblemente romano. Una griega, una judía y un romano. Diferentes culturas y diferentes funciones. Y a estos personajes Pablo está llamando a la unidad. Las diferencias no son obstáculo para un ministro de Dios. Las diferencias políticas, las diferencias raciales, culturales, sociales, las diferencias en escolaridad no son obstáculo para que usted y yo ministremos a los demás. Pablo protegió la unidad de la iglesia por encima de las diferencias que existían entre ellos. Podríamos entonces terminar este segundo punto declarando que el cáncer del ministerio es una actitud de división, de contiendas, de envidia, de competencia.
El primer servicio que podemos ofrecer a otros es mantenernos en unidad. Así como el ministerio posee un punto de partida y así como el ministerio posee un postulado general, el ministerio también posee un propósito común. Y ese propósito común es servir a Dios. Filipenses capítulo 4 versículos 8-9 vuelve a notarse el escrito de Pablo y vuelve a sentirse aquella comunicación del apóstol a aquella iglesia. Y declara Pablo en aquel escrito: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. La iglesia debe luchar para mantener el propósito común, que lo hemos descrito como el propósito común de servir a Cristo. Nos movemos en diferentes áreas y usted y yo servimos a Dios y a la comunidad en diferentes aspectos. Algunos servimos a través de los talentos, algunos servimos a la comunidad a través de algún recurso, de algo físico, de algo material. ¿Qué haríamos sin personas que brindaran sus servicios con un vehículo o que nos brindaran sus servicios a través del ejercicio de su profesión, de su carrera? Esto es ministrar. De modo que usted que trabaja en el campo, usted es un ministro. Usted que conduce un vehículo, usted es un ministro. Usted que atiende en un negocio, usted que es un comerciante, usted ejerce un ministerio. Pero el ministro, aquel ministerio al cual estamos llamados, tiene algo en común. Sea lo que hagamos, en todo lo que hacemos, estamos sirviendo a Dios. El ejemplo de Jesucristo fue el estar dispuesto a negar sus derechos y ser obediente a Dios, y en esa obediencia servir a toda la humanidad. Ahora, comprender nuestro llamamiento ministerial nos permite descubrir que el servicio a Dios y a las personas está sustentado en el amor y no en las conveniencias personales. Que el servicio a Dios y a la comunidad está sustentado en el amor y no en el temor, no en el miedo por hacer o dejar de hacer algo. Que ese ministerio está sustentado única y exclusivamente en el amor que Cristo nos ha dado y que usted y yo le correspondemos. De hecho, Pablo destaca algunas etapas en la vida de un cristiano, etapas que usted está experimentando, etapas que usted y yo hemos vivenciado. Y Pablo las define y las señala de la siguiente manera. Pablo declara que todo cristiano vive un proceso y que la primera etapa de ese proceso es que llegamos a la familia de Dios. Usted podrá recordar cuando aceptó al Señor Jesucristo en su corazón. Usted podrá recordar aquella palabra que fue oportuna para su necesidad. Usted podrá recordar aquella situación y aquel momento en el que usted dijo: no doy más, no puedo continuar caminando solo, no puedo seguir luchando en mis fuerzas. En ese momento usted y yo llegamos a la familia de Dios. Y felicitaciones para los que hoy podemos declarar que hacemos parte de la familia del Señor. Pero hay una segunda etapa, y esa segunda etapa es que luego de ser simplemente miembros de la familia del Señor, usted y yo nos convertimos, nos constituimos en siervos de Dios. Y es allí en donde somos ministros del Señor, servimos a Dios con lo que tenemos, servimos al Señor con lo que sabemos, servimos al Señor con lo que poseemos, servimos al Señor con toda nuestra fuerza, con pasión lo hacemos. Lo hacemos por amor, como lo hemos tratado. Pero hay una tercera etapa que es llegar a ser soldado de Dios. Y ser soldado de Dios
es un equivalente un poco superior, porque el soldado no tiene derechos propios. El soldado no tiene y no lucha de manera individual. El soldado no va a una guerra propia, va a una guerra más bien en nombre de una institución, en nombre de una nación. Nosotros como soldados vivimos una lucha contra el pecado, una guerra contra el pecado, una guerra contra el sistema que se opone a Cristo, y esa guerra no es nuestra, pero sí es de nuestro Señor, y nos place, hallamos plena satisfacción de ser soldados al servicio del Señor. Cuando usted y yo comprendemos nuestro llamado ministerial, entendemos que no adoramos y que no servimos a un niño en un pesebre, pero tampoco servimos y tampoco adoramos a un Cristo que se quedó colgado en una cruz. Cuando usted y yo comprendemos el llamado ministerial que el Señor nos ha realizado, entendemos que adoramos y servimos a un Señor exaltado y sentado en el trono del universo, que usted y yo servimos y que ministramos en nombre de aquel que tiene en control absolutamente todas las potencias mundiales, toda la economía mundial, toda la salud mundial, todo sistema natural. A Él y de Él es a quien realmente pertenece todo el ejercicio ministerial que usted y yo podemos desarrollar. De modo que Pablo nos anima para que usted y yo podamos ver la vida y ver el ministerio de la manera correcta. Cada uno de nosotros está llamado a ejercer su ministerio. Usted y yo estamos llamados a ejercer un ministerio. Y si no éramos conscientes de eso, espero que hoy, después de esta palabra, usted analice, hable con el Señor. Mire los talentos que tiene. Piense en las cualidades que usted tiene y en las posibilidades que usted tiene para servir no solo a los demás, sino por encima de servir a los demás, servir a Dios. Y ese llamado es para que usted y yo, en todo lo que hagamos, lo hagamos para honra y para gloria del Señor. Ahora, usted y yo, para ser ministro realmente de Dios, tendremos que recordar que ese ministerio posee un punto de partida, y que ese punto de partida es la humildad. Hagamos lo que hagamos, no lo hacemos para obtener aplausos de las personas. Hagamos lo que hagamos, nuestras buenas obras, el propósito de una buena obra no es salir etiquetado el día de mañana en una fotografía. Ese no es el propósito. Siempre ese punto de partida tendrá que estar marcado por la humildad. Pero que ese ministerio también posee un postulado general, y que ese postulado general es que usted y yo mantengamos la unidad de la iglesia. Aquí no hay grandes ni pequeños, no hay intelectuales e iletrados. Todos somos ministros del Señor en una o en otra área. Y que ese ministerio posee también un propósito común, algo que nos une: servir a nuestro Dios. Solo cuando comprendemos nuestro llamado ministerial, podremos declarar que servir a Dios y que ayudar a los hombres hace parte de nuestra naturaleza. ¿Por qué servimos a otros sin esperar nada a cambio? Porque es nuestra naturaleza. ¿Por qué servimos a personas que quizás nos van a lastimar y que somos conscientes que nos pueden lastimar? Puede suceder en el ejercicio ministerial. ¿Por qué lo hacemos? Porque hace parte de nuestra naturaleza. Y solo cuando hayamos comprendido esto, podremos declarar, como lo declaró un ministro por excelencia como Pablo, podremos declarar: porque para mí el vivir es Cristo y el morir me sería ganancia. Yo le invito para que usted y yo levantemos una oración sencilla, pero de lo profundo de nuestros corazones, y que Dios nos ayude a ejercer un ministerio conforme a su propósito, y que Dios nos ayude a comprender nuestro llamado ministerial. Querido Dios, yo te doy gracias por la palabra que has colocado delante de nosotros en este día. Creemos que es una palabra oportuna. Creemos que ha sido una palabra inspirada en tu corazón y que ha sido diseñada para que en este día sea transmitida a cada una de las personas que nos puede ver,
a cada una de las personas que nos puede escuchar. Yo te pido que esta palabra, esta buena semilla, caiga en buena tierra y que dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Que cada uno de nosotros pueda comprender que hay un principio y que ese principio, ese punto de partida, es servir a los demás, pero hacerlo desde la humildad. Que cada uno de nosotros pueda declarar que su ministerio abarca ese postulado general a través de la unidad, que no competimos con los demás, que no competimos con otras iglesias. Que cada uno de nosotros pueda declarar que en su ministerio puede ejercer ese propósito común, aquello que nos une como cristianos, aquellos que nos une como humanos, servir a Cristo. Y que servir a los demás y servir a Cristo sea simplemente algo natural para nosotros. Así como para el hombre de la ilustración, ayudar era algo natural, también para un ministro de Dios, servir es algo natural. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mis hermanos, qué bendición esta palabra que hoy el pastor Dubier nos pudo compartir sobre ese llamado. Qué bendición. Tengamos en cuenta esta semana para que pongamos en práctica, como siempre, la palabra que Dios nos da. Una feliz noche a todos, a toda su familia. Bendiciones. Disfruta de nuestras reuniones online. Nos encontrarás por YouTube como Asambleas de Dios Río Sucio y por Facebook como Asambleas de Dios Río Sucio. Nuestras reuniones son miércoles a las 7 p.m. y los domingos a las 8 a.m. No te lo pierdas.